Muy buenas noches. La Universidad Tecnológica de Panamá se complace en realizarle la entrevista Realidad de la incorporación de las TIC en la gestión curricular al magíster Álvaro Alvarado Ojo. Esta entrevista se lleva a cabo por medio de la materia Gestión de las TIC en organizaciones educativas. El valor de una idea radica en el uso de la misma. Tomás Edison. Esta entrevista virtual, el tema a tratar será realidad de la incorporación de las TIC en la gestión curricular. El expositor de este tema será el magíster Álvaro Alvarado Ojo, licenciado en Humanidades con especialización en Filosofía e Historia de la Universidad de Panamá, posgrado en Administración Escolar, Universidad de Panamá, posgrado en Docencia Superior, Universidad Interamericana de Panamá, Dirección y Supervisión Educativa, Universidad de Panamá, director académico del Instituto Bilingüe Internacional de Panamá en el periodo 2016-2020, catedrático de la Universidad Interamericana de Panamá, UIP. Panamá, 26 de julio del 2020, organiza esta entrevista Emi Herrera. Buenas noches, la Universidad Tecnológica de Panamá, con la asesoría del profesor Giovanni Caballero, le da la cordial bienvenida a esta entrevista denominada Realidad de la incorporación de las TIC en la gestión curricular. Las TIC son la innovación educativa del momento y permiten a los docentes y alumnos cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos. Estas tecnologías permiten entrar a un mundo nuevo, lleno de información de fácil acceso para los docentes y alumnos. De igual manera, facilitan el ambiente de aprendizaje que se adaptan a nuevas estrategias que permiten el desarrollo cognitivo, creativo y divertido en las áreas tradicionales del currículo. Con el uso de las computadoras o TIC, los estudiantes desarrollan la capacidad de entendimiento de la lógica, favoreciendo así el proceso del aprendizaje significativo en los alumnos. Iniciaremos el periodo de preguntas del tema al profesor Álvaro Alvarado Ojo. Le cedo la palabra al profesor Álvaro Alvarado Ojo para que nos dé una cordial bienvenida del tema. Buenas noches, apreciada profesora Emi Herrera, al profesor asesor, el profesor Giovanni. Realmente para mí, pues también es un motivo de alegría poder compartir en estos momentos sobre un tema tan trascendente que mueve a la educación en general, en el mundo. El tema de las tecnologías, de la información, la comunicación y pues su papel en la gestión curricular en la era digital, sobre todo en el pleno siglo XXI. Así que, profesora Emi, muchas gracias, profesor Giovanni, a la Universidad Tecnológica. Realmente les agradezco la oportunidad de poder compartir en estos momentos. En cuanto a la primera pregunta, pues, ¿cómo debería ser la integración de las TIC en la gestión curricular de un centro educativo? Bueno, la tecnología de la información y la comunicación pues incluye una serie de herramientas, métodos, recursos, sobre todo recursos y herramientas pues, que se van a adaptar a un mundo escolar en una determinada circunstancia y que efectivamente pues, van a contribuir que ese proceso de aprender, de enseñar, de compartir y de trascender la realidad de los estudiantes en un momento determinado se pueda dar de manera consona o acorde con las vivencias de la época. Eso está muy relacionado con el desarrollo de los bienes tecnológicos de cada época. Hoy estamos hablando de herramientas pues, que ya trascienden lo análogo. Estamos en el mundo digital, pero no siempre fue así. Históricamente el mundo ha pasado por tecnología de hacer las cosas bien, de la información, de la comunicación, utilizando otras herramientas. Lo interesante para nosotros es que hoy pues estamos en un momento en donde la gestión curricular se soporta a través de una nueva forma de coexistir o una nueva forma en donde la mente humana se desarrolla. Y estamos hablando del ciberespacio.
Entonces, ese es el gran, digamos que el momento estelar de las tecnologías de la información y de la comunicación en esta era. En esta era, pues se trata de poder incorporar a la gestión curricular en cualquier nivel herramientas que nos propicien o que permitan mayor comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, mayor comunicación entre profesor y la administración, mayor comunicación con los métodos de enseñanza y el intercambio de conocimientos a nivel global con otras escuelas y con otras universidades. Entonces, el modelo pasa por crear momentos efectivos que para los estudiantes y para profesores se convierta en la razón de ser, es decir, en una herramienta que les permita coexistir en un mundo análogo con herramientas tradicionales, pero incorporarse poco a poco a ese nuevo mundo que está basado o que subyace en lo que mencioné inicialmente como el ciberespacio. Entonces, poder gestionar nuevas formas de aprender, digamos, de activar ese currículum actualizado a través de nuevas herramientas que nos permitan otros tipos de comunicación. Bueno, de hecho, eso exige desaprender, aprender, exige y demanda a las organizaciones, a las nuevas organizaciones del siglo XXI que se incorporan a esta gestión curricular, incorporando las TIC, inversión en capacitación, inversión en conocimiento, inversión en investigación e innovación y sobre todo mente abierta de los nuevos profesores y de las nuevas generaciones que se incorporan a este mundo para poder coexistir con una jerarquía de valores que de repente nos puede parecer extraña, pero no imposible de incorporarse a ese mundo y contribuir, indistintamente de la edad cronológica que tengan los nuevos docentes en cualquier parte del mundo. Yo diría que a manera contextualizada, pues ese sería digamos, el propósito central de esa integración de las TIC en la gestión curricular, ¿no? Para ser un poco más sistemático, profesora Emi, porque podemos... Claro, ¿no? excelente. Tenemos que crecer como docentes, profesor, y siempre mantenernos actualizados y tratar de ir hacia la tecnología. Bien, como segunda pregunta le tenemos, ¿qué recursos digitales educativos sugiere para el nivel medio o superior con el uso de las TIC? Bueno, profe, mire, hay ejemplos, empezando que es importante pues que todos y mejor todavía la Universidad Tecnológica, que es nuestro ente rector en tecnología, las TIC pues son recursos y herramientas, eso es importante, no es nada en abstracto. También podemos ver las TIC a través de los elementos o dispositivos tecnológicos, ¿no? Las TIC, ejemplos de TIC, que los tenemos allí hace rato, los correos electrónicos, el almacenamiento en la nube, la educación a distancia, la banca electrónica, todo no solo vinculado a la escuela directamente, sino que la escuela también lo utiliza, como decía anteriormente, en su gestión administrativa, en su relación de comunicación con la comunidad educativa, los juegos en línea, las comunidades virtuales. Sobre todo aquí es donde está quizás la esencia de todo esto, que nosotros podamos crear a través de estos recursos que se llaman TICs, crear las llamadas comunidades virtuales. Ese es el reto, porque lo demás está muy vinculado con la presencialidad. El reto nuestro es realmente convertir estos espacios del ciberespacio en comunidades virtuales de aprendizaje constante. Pero ¿dónde lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? La gran, digamos, el gran reto que nuestras organizaciones educativas han tenido que enfrentar. Y eso se hace a través de las plataformas educativas, las plataformas virtuales que se han convertido en el gran aliado de la presencialidad, es decir, aprender o desaprender un salón de clases de la presencialidad y entender que existe un espacio que se llama plataforma, que sería realmente donde se sustenta eso, en donde hay un salón A, el curso B, el curso C, todos los cursos están allí. Porque en este caso, profesor, actualmente usted a nivel superior que dicta sus clases, ¿qué tipos de recursos utiliza?
Bueno, nosotros, profes, regularmente utilizamos, y que así fue el gran espacio, las plataformas educativas. Las plataformas educativas porque son espacios en donde tú puedes trabajar la virtualidad, los contenidos curriculares de cualquier curso, los talleres, las evaluaciones, todo eso se puede hacer de manera sistemática y de manera técnica, es decir, que usted lo hace, lo programa y el estudiante tiene acceso a esos trabajos. Eso por la parte de enseñanza y aprendizaje, pero igual las plataformas están diseñadas, tienen módulos para distintas áreas o intereses de cada organización, para el área administrativa, para el cobro, para la matrícula, para la comunicación, Correcto. para el chat. Es decir, realmente es un mundo en el ciberespacio, en donde podemos hacer todo, transacciones económicas, conversar, dialogar, resolver situaciones, pero definitivamente que se requiere meterse, ¿no? Querer uno vincularse con esa comunicación y sensibilizarse, porque definitivamente es importante la sensibilización en el uso de las TIC, porque lo que le vamos a dar el sentido a esa herramienta, a pesar de todas las bondades y toda la programación que hace el propio ser humano, pero al final el servicio, la atención, la tiene que poner en práctica el docente, el maestro, el administrador, que se comunica, que se comunica. Entonces, aquí el gran reto para nosotros ha sido la comunicación. Mucha gente, muchos hemos tenido que aprender a mejorar nuestra comunicación a través de estas plataformas virtuales. Porque si yo no acostumbraba a contestar mis correos o la llamada o una persona que se puso de acuerdo conmigo que necesitábamos hablar y se me olvida, definitivamente que yo no voy a ser funcional, no voy a ser eficiente y eficaz en un mundo digitalizado. Voy a tener problemas porque eso se va a reflejar rápidamente. Si antes lo hacía y no pensaba que no lo sabía, todo se sabe en la plataforma. Si entro, si contesto, cuándo lo hago, cómo lo hago, o sea, todo está en evidencia. Entonces, tanto usted, tanto el estudiante como el profesor sabe cuándo lo hizo, ¿no? Entonces, hay un tema, hay una exigencia, una nueva exigencia ética de reinventarnos todos los miembros de las comunidades digitales de aprendizaje. Entonces, sí, los ejemplos que le mencionaba, igual, por otro lado, los ejemplos del uso de las TIC en la educación, las pizarras digitales, las tablets, los libros digitales, las aplicaciones educativas, que, y más, ¿no? La lista es grande, pero sobre todo aquí el gran andamiaje está en las plataformas educativas digitales, ¿no? Porque son para aprender o para divulgar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y muchas de nuestras universidades y organizaciones, no solo a nivel de Panamá, han tenido que reinventarse, han tenido que ajustar su normativa también para poder trabajar de manera consona. Eso no quiere decir o está reñido con la exigencia y la calidad. No, todo lo contrario. La virtualidad o las comunidades de aprendizaje nos exigen a nosotros, a todos los miembros de la comunidad, mayor organización, disciplina, revisión y tener conciencia. Yo sé que me están escribiendo, yo sé que alguien tiene una situación o un problema que quiere resolver y yo debo estar pendiente. Me puedo organizar, pero yo debo dar respuesta a eso. No 3 días ni 4 días después, porque eso entonces ya no es comunicación. Y se afecta a toda una cadena, porque en el momento en que yo asumo una responsabilidad a través de una plataforma de comunicación, de enseñanza, una plataforma educativa en general, yo estoy representando a una organización, a una universidad, a un instituto, a una comunidad. Entonces, eso tiene también un papel importante en lo que se llama el servicio, ¿no? El servicio al ser humano, ¿no? Ni tanto el servicio a la persona. Bien, continuamos con la siguiente pregunta, profesor. Con relación al uso y accesibilidad de las TIC, ¿cuál es el principal desafío en su país, a nivel medio o superior? Sí. Bueno, interesante, profe, porque empezamos con el contexto nuestro país, pero si algo ha quedado en evidencia en los últimos, bueno, desde que empezó la pandemia, los primeros que se declara, pues en marzo oficialmente que se suspenden las clases en todo el país, incluyendo las universidades, muchos fuimos testigos, tanto en la escuela secundaria como en nuestras universidades, lo que ocurrió. Al inicio,
y es bueno esa autocrítica y la transparencia. Mucha gente no sabía cómo hacer, cómo enfrentar esa situación, porque se veía el tema de la tecnología, el uso de las plataformas, y muchas organizaciones en nuestro país estaban preparándose hacía años. Soy testigo de eso, pero nunca se pensó que iba a llegar de un día para otro. O sea, hoy y mañana empieza. Entonces eso trajo muchos inconvenientes y es normal, porque es un proceso de cambiar una realidad, una concepción del mundo de la educación que tenía décadas y que de repente un día para otro de horas se dice, no, cambió todo y hay que ajustarlo. Claro, fue un desafío para las organizaciones que se atrevieron y lo hicieron. Colegios, el propio Ministerio de Educación, sabemos las dificultades que tuvo el Ministerio de Educación. Lo que queda en evidencia, profe, en un mundo como el nuestro, es que se pudo observar a raíz de esta realidad que existe una gran desigualdad, existe una marginalidad en cuanto al acceso del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. No en el tener o no tener un dispositivo, porque las cifras que nos brindan, por ejemplo, CENACYT, yo participé de un conversatorio con ellos y otras organizaciones aquí interesadas en el tema de la tecnología y la educación, pues hablan que en nuestro país tenemos más celulares que habitantes, hay más celulares que habitantes, pero eso no significa que la población panameña estaba consumiendo esa tecnología para fines cualitativos, formativos y educativos. Era el que lo tiene estaba consumiendo, era consumo de tecnología para de repente divertirse, pasarla bien, para el chiste. Nos derrumbó muchos paradigmas, nos derrumbó el paradigma de los nativos digitales. Todos tuvimos que convertirnos en nativos digitales, inclusive los nativos digitales demostraron a un gran segmento de la población que eran grandes nativos en redes sociales, pero realmente no en nativos digitales en el aprendizaje de plataformas. Lo he podido evidenciar, por eso me atrevo a decirlo, porque lo he vivido desde que comenzó esto y comparto con cientos y cientos de estudiantes de todas las edades, chicos de 19 y 20 igual. Y nos hemos convertido en aprendices. Sí, aprender cómo aprenden, cómo aprendí de ellos, y algunos yo pensaba, bueno, pero ustedes me ayudan porque sé que, profe, yo de eso no sé nada, pero está bien, es la sinceridad. En el momento en que yo acepto que tengo limitaciones, en las próximas horas me voy a convertir en un experto, eso lo tengo confirmado, y los errores. Y miren, profe, definitivamente que el país sí. Es importante recalcar esto porque sé que es parte de su investigación. Hubo muchas dificultades en el uso y la preparación de la gente y del acceso de esos bienes y servicios tecnológicos de la población. Y las evidencias están claras cuántos muchachos todavía se están tratando de recuperar o alcanzar en el sistema, nuestro sistema oficial educativo, para que no perdieran gran parte del año porque no hubo contacto y no es un tema de que por qué lo hicieron o no lo hicieron, no hubo contacto, pero cuando se hacen los estudios se sabe que, bueno, ese muchacho tenía un celular pero nunca tuvo acceso a él, porque eso cuesta, eso tiene un valor. Y también juega un papel importante las organizaciones que dan esos servicios. Eso quedó en evidencia que inclusive en las zonas urbanas del país no tenías que ir al interior, había lugares en donde no hay una oferta de señal, porque no es competitivo y no lo hago en pleno centro de la ciudad. Entonces, estamos hablando de, profe, si lo vemos, la pregunta también pues está muy vinculada con los tiempos. Estamos hablando que en América Latina y el Caribe aproximadamente, no se pueden hablar de cifras así 0 con 0, pero sí estamos hablando de unos 25 millones de estudiantes afectados, digamos, pues en el nivel de universitarios e institutos, ¿no? Digamos, fuera de la segunda, 25 millones. 45% señala, estos son datos de la UNESCO, no lo estoy inventando y son públicos, siempre están por allí. 45% en promedio tiene conexión fija de toda la población, un 45%, es decir, que no llega a la mitad de la población. Y se paraliza no la mitad de la población, se paraliza la población educativa mundial. Entonces eso te da una base, un elemento de las grandes disparidades y la gente que se quedó, la exclusión y la desvinculación en el proceso educativo. Otro ejemplo que es importante y que también afecta a Panamá, y allí se ve el gran reto. Estamos hablando en la región, estamos hablando de América Latina y el Caribe, lo que nos compete a nosotros, unos 800 pueblos indígenas, profesora Emi,
Estamos hablando de 800 pueblos indígenas. Eso representa en números estadísticos unos 58 millones de ciudadanos. Solamente la realidad nuestra, que la vemos, que es pública a través de la gestión de los periodistas de la televisión, nos damos cuenta pues que somos parte de esa gran brecha digital, y que el Estado, nuestros líderes y nosotros mismos nos hemos dado cuenta pues que sí requiere de una reestructuración inmediata. Es decir, esta pandemia, pues además de hacer los ajustes en los cambios en la normativa, en los procesos de enseñanza y de gestión del currículum a través de las TICs, también ha evidenciado en la base social hay un gran desequilibrio, una gran desigualdad, porque no permite ese acceso a esos bienes culturales tecnológicos, y sobre todo compartirlos en el ciberespacio a través de las TICs. Bueno, muy relacionado lo que usted acaba de mencionar con nuestra cuarta pregunta, porque tiene que ver su opinión en materia de infraestructura, o sea, lo que es hardware, software, soporte técnico. ¿Sería el apropiado para la integración de las TICs? Bueno, profe, definitivamente que allí también hay relacionado, como usted dice, con lo que inició la pregunta anterior. O sea, esa carencia, pues nos exige que este reto que está aquí de la infraestructura, de los discos duros, del hardware, del software y el soporte técnico, esto no puede ser por separado. En la En medida un en que conjunto. exacto, sí, una cosa Correcto. va unida a la otra. En la medida en que resolvamos el tema de esos 800 millones, de esos 58 millones, por ejemplo, de ciudadanos hermanos que están dispersos en 800 pueblos en las regiones indígenas, entonces eso se va a complementar. Primero habría que enfrentar cómo vamos a hacerle frente a esto. Una vez que ya tenemos diseñado una política pública para esto, lo de la infraestructura, el hardware, el software, los ingenieros, profe, lo conocen perfectamente y ellos saben cómo hacerlo. Solo se requiere si va a haber una inversión, si es una empresa privada que va a trabajar, cuáles son los límites o los márgenes de ganancia o de inversión. Ya este es un tema de capital, es un tema de finanzas, pero para que eso funcione se requiere primero de una política pública que realmente se comprometa con eso y tenga la certeza que es una inversión, que no está perdiendo dinero. Es una inversión en talento o capital humano, que son las generaciones que van a tomar decisiones en un momento determinado. Bien, como siguiente pregunta y quinta, en América Latina, ¿qué país puede ser un modelo en materia de uso de las TICs de manera eficiente para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, profe, realmente antes de la pandemia teníamos muchos países que definitivamente, sobre todo en el área del sur, sobre todo Chile, estamos hablando de Uruguay, podríamos decir inclusive por encima de nosotros un poco Costa Rica, tenían una organización en el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación mucho más con mayores coberturas que nosotros, podríamos decirlo. Y no solo en el área de tecnología, pues, Chile está marcando con muchas, hay indicadores pues, que muestran y las estadísticas que se mantienen por encima del modelo tradicional, del modelo de desarrollo de nuestros países. Sin embargo, eso es previo a la pandemia. Con la pandemia, profe, que cuando entra marzo de 2020 en adelante, todos volvemos al mismo, profe. Todos empezamos de cero, en la meta de cero. Muchos países, la desesperación fue tan grande, sobre todo en el sur, que muchos desistieron, pues cerramos totalmente las escuelas. Nosotros igual, nosotros irónico, Panamá como un país pues en donde las condiciones geográficas y el hub de las Américas siempre nos ha mantenido, no de ahora, históricamente hace más de 500 años, vinculado con los bienes y servicios intelectuales y tecnológicos de cada época, por nuestra condición, por aquí pasan. Sin embargo, nosotros pues quedamos en evidencia de que más allá de lo que no genera una ganancia efectiva, pues no tiene ningún sentido. Entonces creo que esto ha sido una radiografía y nos ha puesto en evidencia a todos por igual, claro, con características como les mencionaba, pero al final el modelo en que descansan nuestras sociedades, pues tienen mucho que reacomodar y ajustar. Correcto.
Bien, como sexta pregunta, ¿cómo se puede incluir al adulto mayor, que también forma parte de la sociedad, en proyectos que impliquen TICs? ¿Sí? Aquí en nuestro país también Senacid y otras organizaciones educativas pues tienen eso eh, eh, ya fijado, pues se han dado cuenta que el tema de las edades también se ha convertido en sinónimo de, digamos, de exclusión, porque al adulto, ya todos los que estamos aquí, pues estamos allí, si no más cercanos a nuestros padres, hay que entender algo. Ya los adultos, y voy a hablar como adulto, pues ya mayor de 30 años, definitivamente que hay que abordar al adulto para incorporarlos a estos aprendizajes, a este aprendizaje de las TIC y cualquier aprendizaje, el modelo cambia. Por eso se hace mucho énfasis en el concepto de andragogía, porque el adulto requiere de sentirse en un momento de un ambiente de intercambio horizontal, debe haber horizontalidad, debe haber participación y debe haber innovación y aporte. O sea, el adulto se va a incorporar en la medida en que siente que eso le funciona. Claro que sí, si se hace a la carrera, por ejemplo, por lo que hemos tenido, eso crea cierta resistencia. Y no solo a los adultos del siglo XXI, lo mismo le ocurrió a los adultos del siglo XV con la imprenta, le ocurrió a los adultos del libro cuando pasaron del pergamino a otros modelos de impresión. Igual, siempre va a ser una constante el temor a lo desconocido, pero definitivamente que sí existen formas de que nuestros adultos, y los haya, pues me consta que hay organizaciones en donde los adultos están aprendiendo constantemente, pero sí se requiere que ellos los incorporen a través de ese concepto amigable del aprendizaje, de la andragogía, porque ellos pueden, muchos de ellos sí tienen acceso al dispositivo y pueden tener acceso al Internet, que es todo lo contrario. De repente un joven tiene el ímpetu o tiene las ganas de aprender, pero de repente no tiene acceso a comprar la cuenta o no tiene acceso al dispositivo digital. Entonces hay que ver, es decir, ambos tienen grandes posibilidades, pero depende de cómo los encargados, los que están en un momento determinado, cuando digo encargado, no tiene que ser solo todo echárselo al Estado, al gobierno, todos somos responsables en cualquier lugar donde estemos, compartir con la suegra, con su cuñado, con el abuelo, con el suegro, eso ya es un aporte, es decir, no esperar como que tienen que, no, yo puedo compartir lo que he aprendido con mi tía, con mi papá, que es lo que hacemos realmente. Al final, cuando vamos a ver a nuestros papás, hacen muchas cosas que muchos decían, y yo recuerdo 5 o 6 meses, no, yo no lo voy a hacer. Hoy están mandando, hacen su chat, tienen su correo, suben bueno, y por ahí investigan y van. Entonces es porque también pues la neurociencia nos dice a nosotros que el cerebro siempre está allí listo y ávido para aprender. Es plástico, es maleable, somos capaces de aprender y avanzar en todo lo que nos propongamos. Exacto, profesor, es verdad. Como séptima pregunta, ¿qué urge respecto de gobierno digital en Latinoamérica en base al currículo y su integración con las TIC? Bueno, todo está muy bien, profe, esas preguntas, porque todas están muy bien sincronizadas, son contextualizadas, ¿no? Son preguntas que responden a realidades. Y sé que pues que el profesor suyo asesor está allí y creo que estamos compartiendo, como decíamos inicialmente, no soy ingeniero en sistemas, pero me atrevo pues a compartir mis experiencias como usuario y como docente que se ha tenido que actualizar, agilizarse y tener ganas de aprenderlo. O sea, ¿qué urge respecto digamos que a la sociedad digital o el gobierno digital en Latinoamérica? Bueno, hemos avanzado, profe. No, a pesar de todo esto, hemos avanzado. Un gobierno digital, siento yo que la pregunta está dirigida, por un lado, a las distintas herramientas que utilizamos para facilitar los servicios, los intercambios, los pagos. Eso por un lado, es un gobierno digital. Y por otro lado, la base del currículo de integración con las TIC. Bueno, igual, profe, igual, en las organizaciones educativas, tanto universitarias como educativas,
igual se requiere pues de que estas empresas incorporen ya oficialmente, incorporen estas plataformas que le permitan a ellos hacer la gestión curricular. Cuando hablamos de gestión curricular no es solo la parte de aprender y enseñar, sino todo lo que integra y todo lo que incluye los bienes y servicios que se producen en una organización. Y si esto requiere de la inclusión de las TIC, por eso al inicio hablamos que la banca en línea, hablábamos de la banca en línea como uno de los ejemplos, cuando dimos varios ejemplos, la banca en línea pues sí está muy vinculada con esto. Entonces es un tema de integrar este desarrollo tecnológico, sobre todo de las TIC, a todo el proceso que permite la gestión del currículum entendido como una realidad. Es decir, el currículum siempre hay que verlo como la expresión de la realidad del momento. Por eso que el currículum es cambiante. No es lo mismo el currículum del año 30, 40, 50, 60. Es más, no es lo mismo la realidad curricular que vivimos hasta febrero de 2019. Es decir, en marzo de 2019 o 2020, por ejemplo, es otro mundo, es un mundo diferente. Entonces no podemos quedarnos circunscritos allí por temor a equivocarnos. Tenemos que equivocarnos porque la realidad es diferente. Y yo lo veo siempre positivamente. Todo lo que nos ha ocurrido y todos los momentos de angustia que hemos vivido nos han preparado para poder enfrentar lo que viene o lo que ya estamos viviendo desde otra perspectiva que lo estamos haciendo. Las organizaciones, las escuelas, los gobiernos, los ministerios de educación, todos hemos contribuido de alguna u otra forma, pero hubo momentos muy difíciles y de incertidumbre, ¿no? Eso tenemos que aceptarlo, pero hemos podido salir adelante. Así que ese es el gran reto, profe, la incorporación de todo esto, estas TICs a la vida de la sociedad. Creo que el año pasado fue de muchas experiencias para todos los que somos docentes, y creo que en la medida de lo posible esta experiencia nos permitió lograrlo de cierta manera. Aprendimos, desaprendimos, pero aquí estamos con nuestros estudiantes aún. Pues yo en mi experiencia como docente de premedia y media, sí existe todavía pues la deserción, pues eso lastimosamente la brecha digital que tenemos presente pues es amplia, pero tratando de que los chicos retornen, de que haya una comprensión, de que haya un aprendizaje significativo con las plataformas que utilizamos, y en la medida de lo posible seguir adelante. Sí. Profesor Alvarado, como última pregunta, ¿qué competencias debe tener un docente hoy día en cuanto a uso de las TIC y su desempeño en estrategias pedagógicas? Sí, profe, yo pienso que la competencia, la mayor competencia que debemos desarrollar, todo lo que estamos en el ambiente educativo, ya sea dentro o fuera de las escuelas, porque también el reto es para las familias, para las comunidades virtuales, es decir, donde exista relación. Allí la competencia principal es la mente abierta, entender que el cambio es lo único permanente y eterno, y que podemos a través de una mente abierta poder entender y procesar cualquier reto que tengamos. En el caso de educación es precisamente el mismo. Poder entender nosotros que hay una forma, o existen formas, ya no es que lo inventamos ahora, esto se nos viene hablando y discutiendo hace décadas. Lo que pasa es que nos llegó el día en que hubo que hacerlo y probablemente no nos acordábamos lo que nos dieron en los entrenamientos, en los seminarios de hace el mes pasado, porque pensamos que eso no iba a ocurrir. Eso es muy humano. Pero la realidad nos dijo, no, tú tienes que abrir tu mente. Ya tu salón, tú no eres el dueño de la palabra en tu salón, que lo que digas allí, eso es no. Abre tus documentos, carga tu documento, la gente puede intervenir en un foro virtual, que se puede calificar en un foro formativo, se abre un debate, se abre una videoconferencia, es decir, el reto fue grande, es decir, ya yo no soy, aunque no estoy diciendo que vamos a perder nosotros el liderazgo, porque el docente debe ejercer un liderazgo, pero no es el dueño absoluto de la verdad. Eso hay que tenerlo claro, aunque eso pasó hace mucho tiempo, pero eso sigue, ¿no? Como que yo soy el centro de todo. Bueno, no, la era digital nos dijo,
No, profesor, porque usted compite con la información que está en Internet, que está en YouTube, que está en otras aplicaciones. Claro, el papel en este caso, la competencia principal del docente es poder gestionar el pensamiento crítico de la información en nuestros estudiantes, que sean capaces de identificar el propósito, la intención, los argumentos de esa información. Una vez que tengan esos elementos y recursos básicos de ese análisis crítico, que puedan concluir, que tomen decisiones. No tiene que ser la conclusión igual al profesor. Se supone que son generaciones que están viendo el mundo diferente, pero que tengan algo en qué fundamentarse, que tengan algo en qué creer, con conocimiento de causa y poder tomar decisión. Ese es el gran reto, no tanto porque ya no tanto por quién sabe más y quién es el que sabe más, porque esa la información está allí. Por mucho tiempo se pensaba, y creo que lo leí hace de un famoso doctor esta mañana, lo decía, que alguien decía, bueno, lo que pasa es que la ignorancia y el desconocimiento era porque no teníamos internet. Si algún día tuviéramos internet, tendríamos una sociedad falso. Llegó el internet, llegó la información, y ahí tenemos, y hay información que no, ni siquiera la vemos, no la buscamos ni por curiosidad ni por compromiso. Entonces ese es un gran reto también, pero es el reto que tenemos nosotros de motivar y estimular en cualquier área del saber, profe Emi, y usted lo sabe, usted se encuentra muchachos en el uso de las tecnologías tan interesados y tan avanzados que uno aprende de ellos también. Y otros que tienen el mejor, y otros que pueden tener el mejor dispositivo, el mejor programa, la mejor cobertura, y lo utiliza para tomarse selfie, porque no está mal, y a mí me gusta también, pero me refiero a eso, o sea, la subutilización de esos recursos, pero eso depende de nosotros. Miren que ya para terminar, profe, ese era el gran reto, y usted lo vivió, lo hemos vivido. ¿Qué decíamos hace unos cuantos meses? Cero celular en las escuelas, no queremos aquí apagados, decomisando, creando documentos para sancionar al que traía un celular. Y usted sabe cuál era mi posición frente a eso, y de verdad que no me arrepiento, porque la historia y el tiempo me dijo, Alvarado, no tenías 100% la razón, pero no estabas mal. Por ahí andaba. Ahora, ¿qué están pidiendo las escuelas del mundo o qué desean? Que todos los estudiantes tengan un celular. ¿Ves? Para que vean la ironía de la vida. Sí, correcto. Así es. Y en una asignación que realicé hace poco, perdón, en el foro que participé la semana pasada se hablaba de eso. Pues el tema, parte de lo que yo toqué fue eso, que el celular es una herramienta que podemos utilizar en clase y que es muy productiva si le enseñamos a los estudiantes a usarlo de manera adecuada. Esa es la parte que nos corresponde, hacer de las competencias que tenemos que tener nosotros. Correcto. Sí. Por último, profe, bríndeme sus conclusiones y consideraciones finales acerca de todo el tema. Bueno, profe, realmente ha sido primero que todo agradecerles por la oportunidad de opinar, pues de intercambiar algunos puntos de vista de acuerdo a mi experiencia y lo que he aprendido también y las cosas que he tenido que corregir. Pero definitivamente lo que yo trato de expresar, pues siento que recoge gran parte de las experiencias de los que hemos creído y creemos en los procesos de desarrollo de nuestra gestión curricular a través de el uso de la tecnología de la información, de la comunicación. Es decir, llegó y esto se va a seguir perfeccionando, mejorando, y tenemos que seguir aprendiendo. Esta es una sociedad digital. Esto también se había ya vaticinado por gente que pensó hace 40, 50 años, ya lo veía venir. Entonces nos tocó, y definitivamente que tanto las escuelas, las universidades, el Estado, a través de sus brazos ejecutores que son los gobiernos, pues definitivamente que requieren de esa sensibilización, y que esta experiencia les sirva de referente para tomar decisiones al momento de diseñar las políticas públicas. Las políticas públicas han quedado pues como una expresión de muchas desigualdades. Entonces, sobre todo en esta área, si vamos a seguir trabajando, y creo que esto, aunque regresemos a la nueva normalidad y que haya mucha presencialidad, ya este es un modelo que están dando. Muchas universidades y muchos colegios dejarán gran parte de su
sus contenidos curriculares o de su malla curricular también virtual, porque esto va a dar la oportunidad de reorganizar la escuela. La escuela no puede regresar en 6 meses y que igualito esté exactamente como cuando se suspendieron las clases en marzo de hace 14, 15 meses. No puede ser. Entonces, esta es una oportunidad para todos. O sea, serían nuestras conclusiones de tomar como referencia estas experiencias y cambiar la escuela. Pero la escuela no cambia solo, cambia en la medida en que nosotros también entendamos nuestro papel como administradores, como docentes, como facilitadores, como servidores en otros departamentos, a nivel macro también, a nivel de las organizaciones educativas internacionales. Entonces, sé que por allí va, porque hemos estado siempre leyendo los informes que presenta la UNESCO, que presenta las organizaciones muy vinculadas con la educación, y se ha hecho eco. Ahora, pues, finalmente, uno puede tener buena intención y puede hacer hasta donde, al alcance que uno tenga, pero finalmente esto lo deben desarrollar las políticas públicas, pero juega un papel importante también esa generación de aprendices, de maestros, porque son los que van a tomar decisiones como ciudadanos. Entonces, las competencias tecnológicas, las competencias académicas, tienen que estar acompañadas de competencias ciudadanas. O sea, debe haber una sensibilización al momento de tomar decisiones, porque por ahora nos queda la llamada democracia representativa. No tenemos otro modelo por ahora, no sabemos qué va a pasar en 30, 40, 50 años, pero en los próximos 5 años nuevamente viene el menú en donde hay que escoger. Entonces todavía vemos que nos quejamos, hacemos una crítica en las redes sociales, salimos por ahí y tiramos una que otra objetos en las calles, pero al final nuevamente nos ponen el mismo menú y repetimos la misma experiencia. Entonces esa es parte del gran reto que tiene la educación. Y lo que les decía hace un momento de ese criterio crítico, de ese pensamiento crítico, para que la gente tenga mayores herramientas y tomen decisiones en favor de todos, no de lo particular, no del clientelismo político. De eso no se trata, de los intereses particulares, que eso ha permeado la sociedad panameña. Pero excelente, profe. Sí. En nombre de la Universidad Tecnológica de Panamá, le quiero dar las gracias por haberme dado la oportunidad de hacerle esta entrevista. Muy agradecida con usted. Y con esto damos por finalizada esta entrevista. Que pase buenas noches, profesor, y muchas gracias. Gracias, profesora Emi. Saludos.